Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy también va a cubrir prácticamente 2 semanas, porque en la clase de hoy vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. El objetivo en concreto es describir todo lo que es el paradigma, los conceptos claves, los elementos fundamentales alrededor de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos entra dentro de uno de los paradigmas de la programación. Particularmente existen un buen tipo de paradigmas. El más común, el que ustedes han usado hasta ahora, es programación estructurada, modular, pero existen otros enfoques. En este curso se va a hacer orientado a objetos. Por ejemplo, los declarativos son muy usados en otros ámbitos, sobre todo en la inteligencia artificial. Hay enfoques híbridos. Entonces, cada uno ha sido diseñado para algo muy particular. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero ha sido definido para ser usado en un contexto dado. Particularmente en los lenguajes de programación orientada a objetos, fíjense que aquí les nombré varios. Java quizás es el más conocido para ustedes, pero C# también. Ahora, C++ también, y C++ pues es el lenguaje que habitualmente se ha usado en este curso. Ahora, la programación orientada por objetos viene desde hace tiempo. Viene desde hace tiempo, no es nuevo. Ha ido madurando en el tiempo. La primera versión fue Smalltalk, pero después se han venido desarrollando otros. Y fíjense que nada más en C han surgido varias versiones y por supuesto Java es otro bastante conocido. La programación orientada a objetos es como un avance de la programación estructurada, ya lo vamos a ver por qué, es una evolución. Y lo que es importante es que la programación orientada por objetos se basa en tipos de datos abstractos. Y particularmente a ellos se les va a llamar clase, a estos tipos de datos abstractos, que me resumen información sobre un ámbito dado. Y lo otro también es importante, es que introduce varios conceptos nuevos que ustedes no lo conocen, pero que son muy usados cuando uno programa en este ámbito. Uno de ellos es el polimorfismo, lo que lo vamos a comentar en la clase de hoy. La programación orientada por objetos particularmente plantea un estilo de programación muy particular. Y ese estilo de programación es el que vamos a ver en este momento. Parten del principio de cómo nosotros vemos todo alrededor nuestro. Nosotros todo lo vemos como objetos: un lapicero, un pupitre, un televisor, una ventana, todo para nosotros es un objeto. Y parte de ese principio. Objetos que pueden ser objetos físicos o objetos abstractos. Por ejemplo, una cuenta bancaria es un objeto abstracto. Un software es un objeto abstracto y un objeto físico es, por ejemplo, una cartera. Lo otro también que nosotros hacemos, los humanos, es que inconscientemente a esos objetos los organizamos, los clasificamos, los categorizamos y le definimos características y no nos damos cuenta. Por ejemplo, a un lente le podemos definir varias características, como su textura, su composición. Lo mismo podemos hacer de un televisor. Y los vamos también categorizando, es decir, yo puedo decir que un televisor forma parte de objetos eléctricos, donde también podría estar una tablet, podría estar una computadora. Es decir, que sin querer vamos haciendo esa categorización también. Entonces, lo que hace la programación orientada por objetos es explotar eso. Entonces, particularmente la programación orientada por objetos es un estilo de programación donde todo se concibe como objetos, igual que como lo hacemos los humanos. Y a esos objetos le vamos a agregar dos características: atributos y comportamientos. Vamos a hablar sobre ello. Lo otro también que es importante es que entonces la programación orientada por objetos no hace que esos objetos se relacionen entre sí, es decir, que hablen entre ellos los objetos, a partir de esos comportamientos y esos atributos que hay entre ellos. Entonces, los dos elementos que son clave son los atributos que definen las características del objeto y los métodos que van a definir cómo se puede comportar un objeto. Esos son los dos aspectos. Entonces, igual que los objetos físicos que conocemos, los atributos dirían esas características, por ejemplo, de una carta
cartera, de un lapicero, y los métodos que uno puede hacer con ellos. Por ejemplo, con un lapicero yo puedo escribir, yo puedo golpear y así por el estilo. Entonces, la programación orientada por objeto define una manera de programar basada en objetos que se interactúan entre ellos, que cooperan entre ellos. Los objetos son instancias de clase. Es decir, que los objetos los vamos a agrupar en clases y vamos a llamar a un objeto que forma parte de una clase una instancia. Van a haber entonces jerarquía entre las clases y van a haber relaciones de dependencia. No se preocupen porque estos conceptos los estoy colocando acá porque los voy a explicar. Jerarquía de clases, relaciones de herencia, todo eso son conceptos claves para la programación orientada por objetos que los vamos a ir explicando más adelante. Entonces, ¿por qué es interesante este estilo de programación? Bueno, porque es muy parecido a como lo hacemos nosotros. Descompone los problemas muy complejos en formas más sencillas, es muy adaptado para todo lo que hacemos en la cotidianidad y cada día aparecen más lenguajes de programación que le dan soporte a esta manera de programar. Entonces es muy fácil modelar el mundo real y van a ver también que pensando de esa manera el código es muy fácilmente reutilizable. El mantenimiento es mínimo, ya lo voy a comentar por qué. Y estos conceptos se reutilizan durante todo el proceso de diseño, de desarrollo, de análisis. Algo importante es que ellos separan el qué y el cómo. Y las propiedades más importantes es mantenibilidad. Es muy fácil mantener porque uno lo que está manteniendo son los objetos. Es muy fácil modificable porque uno lo único que modifica son comportamientos de los objetos. Es muy fácil reutilizable porque yo el objeto lo puedo usar aquí y allá. Es decir, cuando requiera ese objeto lo puedo usar en cualquier programa para cualquier cosa. Y es bastante fiable porque yo lo que tengo es que ver la calidad, ver la fiabilidad es del objeto. Entonces yo solamente al objeto al que estoy evaluando, es solamente al objeto al que estoy considerando en algún momento dado para realizar esa operación. Una gran desventaja es que, bueno, yo puedo tener muchísimos objetos y no hay una linealidad como veníamos viendo en la programación estructurada, que a pesar de que habían funciones, a pesar de que habían procedimientos, había como cierta linealidad, cierta secuencialidad. Aquí se pierde esa idea. Lo otro es que se requieren representaciones gráficas y nuevos modelos para poder diseñar, modelar, clarificar. Esto es lo que lo hace más manejable a la hora de diseñar y se necesitan otras estrategias distintas como habitualmente se hace en los modelos más lineales. En todo caso es muy popular porque es muy natural, se acerca mucho a como nosotros en la vida real trabajamos, son fácilmente escalables porque yo voy quitando, poniendo nuevos objetos, los voy modificando, los voy metiendo más comportamiento y es muy fácil trasladable a diferentes campos. Es decir, que se puede reusar. Incluso yo reuso reuso los objetos que me interesan y los que no. Entonces, la programación orientada por objetos parte en principio que tenemos entidades independientes que interactúan entre sí. Y esas entidades es lo que llamamos objetos. Entonces, a la hora que yo diseño un problema, lo descompongo en objetos y a los objetos les tengo que definir las acciones que puede hacer él. Eso es lo que definen sus comportamientos. Y después, durante el programa, uno lo que hace es ir invocando a esas acciones a través de pase de mensaje. Si yo le envío un mensaje a un objeto para que haga una acción dada, lo invoco. Sin importar cómo él lo hace. Lo importante es invocar al método que describe el conjunto de acciones que me interesa a mí que el objeto haga. Ya veremos un poco más de esto. Entonces, esa caracterización del objeto es lo que se llama un tipo de dato abstracto. Es un tipo de dato abstracto que envuelve al objeto, que encapsula los datos del objeto y la manera como se hacen las operaciones. Lo único que a mí me interesa es saber que tiene características y sobre eso se hacen operaciones, pero me interesa solamente saber cómo invocarlo, no los detalles.
Aquí aparece el concepto de abstracción. Se abstrae toda esa información, se esconde toda esa información para que los usuarios puedan utilizarlo. Ahora, dos elementos muy importantes de la promoción orientada por objeto es la herencia del polimorfismo, lo vamos a ver más adelante, que está muy vinculado a esta idea de tipo de datos abstractos. Y el otro concepto son clases, porque las clases es como que un concepto superior a objeto, ya lo vamos a ver por qué, pero que está muy vinculado a él. En general, entonces ya hemos dicho que los objetos expresan sus solicitudes a partir de los métodos que describen las acciones que él puede hacer, y para yo usar esos métodos, pues simplemente le hago solicitudes al objeto, es decir, le envío un mensaje. Las clases van a ocultar todos los datos de los objetos, y ese concepto de clase permite reutilizarla permanentemente, modificarla, hacerle ajustes, añadirle nuevas funcionalidades a los objetos sin ningún problema. Bueno, la programación orientada por objetos viene desde hace tiempo, arrancó de un lenguaje de simulación llamado Simula. De ahí se heredaron los primeros elementos para construir Smalltalk, que fue el primer Smalltalk fue el primer lenguaje construido orientado a objetos, porque ya definía lo que era un objeto, se le permitía enviarle mensajes al objeto. Aparecía el concepto de clase, que no era más que el conjunto de objetos, y fíjense que ya les empiezo a introducir el concepto de clase, y a las clases yo las podía organizar en jerarquía. Es decir, que ya aparecían esos conceptos. En el 70-80 empezaron a aparecer más lenguajes orientados a objetos, cada uno de ellos como que iba dándole más cosas. A los objetos se les permitía agrupar en clases, yo podía heredar entre clases propiedades, eso es un poco lo que permitían esos primeros lenguajes. Y empezaron después, ya a partir de los 80, lenguajes como C++, Eiffel, empezaron a ser bastante usados, lo que permitió pues que fuera desarrollado bastante estos lenguajes. Y ya en la década del 90, al aparecer Java, C# y todo eso, pues ha permitido que se hayan masificado con entornos de programación que permiten hacer un uso adecuado de estos señores. Ahora, veamos un poco cómo funciona esta idea de objetos. Supongan que Luis quiere mandar flores a su mamá y vive en otra ciudad. Luis lo que haría sería llamar a una floristería en la otra ciudad, a una floristería local, por ejemplo, a una floristería cuyo el dueño es Juan, y le dice el tipo de flores y el tipo de rosas y la dirección de su mamá para que haga el envío. Él después se despreocupa, él paga y se despreocupa del método que vaya a usar Juan para hacer el envío, la manera como él va a organizar las rosas. Él se olvida de eso, los métodos que va a usar Juan para cumplir la petición de Luis. Luis lo que hizo fue invocar los métodos de Juan para hacer esa tarea. Es así como trabaja la programación orientada por objetos. Eso implicó que Luis identificó a un objeto, a un agente, en este caso a un floristero de la ciudad donde vive la mamá. Le envió un mensaje, es decir, le invocó el servicio. Juan recibió la petición de su servicio y lo ejecuta en sí mismo para satisfacer la petición. Es decir, el método por el cual fue invocado le está indicando la tarea que debe realizar, o las tareas, porque debe prepararle el ramo y después enviarlo. Finalmente, Luis no necesita conocer mayor cosa, toda esa información está oculta, no necesita conocer ni los datos ni el método que utiliza Juan para realizar esas tareas. Bueno, eso es un poco lo que hace la programación orientada por objetos. Tiene un montón de agentes llamados objetos que están transmitiendo mensajes entre ellos, es decir, se están invocando entre ellos. Esas invocaciones lo que implican es que se le pide una acción al objeto. Quiero que me hagas tal cosa. El agente o el objeto, cuando recibe la invocación,
si está dentro de sus métodos, cuando recibe el mensaje, lo ejecuta. Lleva la acción a su manera y de una manera completamente transparente para satisfacer el requerimiento del otro objeto que lo invocó. Es así como funciona la programación orientada por objeto. Interacciones entre el objeto, esas interacciones se dan por medio de mensajes que se invocan, esos mensajes que se invocan a los métodos que describen los comportamientos de los objetos para suplir requerimientos específicos. Entonces, si se dan cuenta, les he hablado de muchos conceptos, les he hablado de clase, de objeto, les he hablado de abstracción, les he hablado de jerarquía, les he hablado de herencia, les he hablado de polimorfismo, pero si se dan cuenta hay muchos conceptos más. Entonces vamos a presentar todos estos conceptos de aquí en adelante. A partir de esa introducción de lo que es la programación orientada por objetos, me voy a dedicar a hablar de cada uno de ellos. Los conceptos principales son objeto y clase. Son los más importantes porque de ahí se derivan los demás. A partir de eso aparecen objetos que tienen que ver más con, conceptos que tienen que ver más con la estructura, la topología de la programación orientada por objetos. Estos tienen que ver más con estos aspectos. Hay otros conceptos ya más vinculados a características de los datos que se están manejando, y hay otros más vinculados a las relaciones que se dan entre los objetos. Los objetos pueden establecer relaciones de herencia, que es la que les he comentado, pero puede establecer otros tipos de relaciones. Vamos a ver esos tipos de relaciones. Y finalmente, la manera de representar a los objetos también es importante conocerla, es importante identificarla para que ustedes se ayuden a la hora de hacer diseño, de utilizar estas representaciones gráficas. Entonces, como les he comentado, un objeto es algo concreto, es algo que podemos manipular. Existe ya sea de una manera real o virtual en el mundo real. Mientras que una clase lo que va a hacer es agrupar a objetos del mismo tipo, es decir, que define conjunto de objetos del mismo tipo. Entonces, un objeto que pertenece a una clase es una instancia de esa clase. Entonces, ahí ya les estoy definiendo también el concepto de instancia. Una clase va a estar definida por el conjunto de propiedades y comportamientos de todos los objetos que forman parte de él. Es decir, que todos esos objetos van a compartir tanto las propiedades como el comportamiento. Van a compartir ambas cosas. Es decir, que van a tener los mismos métodos y van a tener los mismos atributos, porque las propiedades son los atributos y los métodos definen los comportamientos. Entonces, una clase es definida por ese conjunto de atributos comunes y por ese conjunto de operaciones que son descritas en los métodos de esa clase. Y el objeto lo que va a tener son los valores específicos de atributos y las operaciones específicas que se pueden hacer sobre él en un momento dado. Entonces, la clase es algo más genérica y el objeto es algo concreto, es una instancia de la clase. Entonces, como el objeto es algo concreto, él va a caracterizar un conjunto de atributos de eso concreto. Eso significa que en algún momento dado el objeto va a tener un estado, va a tener una identidad. Por ejemplo, una persona llamada José tiene un estado y tiene una identidad que lo identifica. Y es una instancia de, por ejemplo, la clase persona. El objeto es ese elemento concreto, mientras que la clase es la colección. Por ejemplo, persona agrupa a todas las personas de este mundo. Y todas esas personas tienen una estructura, comportamiento y características que son parecidas. Una estructura, un comportamiento y características que todas las personas son definidas de la misma manera. Lo que está cambiando es que los valores de esas características y por supuesto en qué momento usan un comportamiento u otro. Entonces fíjense, yo aquí podría tener, ustedes lo que están viendo acá son un montón de objetos y yo esos objetos los puedo agrupar, por ejemplo, en algunos que son vehículos, en otros que son animales y en otros que son figuras. Entonces, los objetos específicos, el carro, el avión, el barco,
y la clase donde están agrupadas son los vehículos. Eso es igual en el resto de objetos que estamos viendo acá. El objeto es lo concreto y las clases es la categoría donde yo estoy colocando a esos objetos que comparten cosas en común, particularmente las propiedades y los métodos que puedo utilizar ahí. Vamos más adelante a hablar un poco sobre eso. Entonces, un objeto, hemos dicho que es una instancia de una clase o de una categoría que tiene atributos concretos y puede realizar actividades particulares. Entonces, el objeto se va a comportar de una manera u otra en función de las actividades que en un momento ejecute. Entonces, el objeto sintetiza datos y algoritmos. Algo muy importante, algo que no ocurre en las programaciones estructuradas, que trabajamos solamente con variables y funciones. Así que el objeto tiene los datos que lo caracterizan a él y los algoritmos que definen los comportamientos de ese objeto, es decir, que se ejecutan sobre él. La clase es la categoría a la que pertenece al objeto. Uno podría hacer un símil entre la programación orientada por objetos y la programación estructural, aunque no es correcto realmente. Porque bueno, la clase decimos que es el tipo, o el objeto es la variable, y la instanciación de los objetos son las declaraciones en concreto, pero realmente no es exactamente así. Así que yo preferiría que lo vean como lo venimos analizando acá, como el objeto, un nuevo elemento en el espacio de la programación. Entonces, el objeto, algo importante entonces es que el objeto tiene una vida. El objeto, cuando yo lo instancio, es cuando lo puedo empezar a utilizar, invocar sus métodos y demás. Eso implica que el objeto tiene, como les dije, vida, está definido por sus atributos y métodos durante un lapso de vida, tiene un estado, que son los valores de sus atributos, y tiene un conjunto de comportamientos definidos por los métodos para ejecutarse en el mismo. Según eso yo puedo tener muchos objetos, un helicóptero es un objeto, un automóvil también, una cuenta bancaria. Fíjense que cada uno de ellos van a tener un tiempo de vida, van a tener un estado, está detenido, o está andando, va rápido, va lento, en el caso del vehículo. Tiene también comportamientos, por ejemplo, el carro, un comportamiento sería frenar, otro acelerar, etc. Normalmente uno utiliza verbos para definir esos comportamientos, esas acciones que puede hacer el objeto. Como les dije, el tiempo de vida es durante el lapso de tiempo que el objeto dura en un programa. Es decir, que yo cuando instancio la clase con un objeto, es ahí cuando está inicializándose el uso del objeto. Pero el objeto también puede en algún momento dado desaparecer, si yo lo puedo destruir durante la ejecución de mi programa. Entonces, eso hace que yo haga que el objeto viva durante la ejecución de un programa. Y como hemos dicho, los objetos, cuando yo los creo, lo que estoy instanciando a la categoría a la que él pertenece. Y ya cuando no los necesito más, los debo destruir, porque me están ocupando espacio de memoria. Acuérdense, tengo que destruirlos para hacer un uso adecuado de mi memoria. Entonces, un objeto tiene un estado, que son los valores de su atributo en un momento dado, tiene los comportamientos definidos por los métodos que se pueden hacer y tiene una identidad que lo identifica. Por ejemplo, el objeto José, su identidad es José. Tiene un estado, por ejemplo, durmiendo, por ejemplo, comiendo, y puede realizar varios comportamientos, varias acciones. Puede correr, puede jugar, puede dormir. Entonces, el otro concepto que nos interesa es el de método. El método es el que me describe el conjunto de operaciones y es a lo que voy a invocar a partir de los mensajes que un objeto se envía al otro. Los objetos se envían mensajes entre ellos y enviarse mensajes e invocar a los métodos de uno a través del otro. La identidad ya hemos dicho que es el nombre del objeto y los atributos son los datos realmente que me describen a las propiedades, a las características del objeto. Entonces, a través de los datos es que yo describo las características de un objeto. Entonces, el estado me establece como las condiciones que puede tener un objeto en un momento dado. Y va cambiando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, yo si tengo el objeto José, en algún momento puede estar durmiendo, en otro comiendo, en otro corriendo. Es
caracterizado por sus atributos. Los atributos van definiendo esas características del estado de un objeto en un momento dado. Por ejemplo, fíjense que acá les estoy dando los atributos de lo que podría ser un objeto llamado carro, vehículo, o podría ser también el del computador, y según las características de él, en algún momento dado estoy definiendo a ese objeto, estoy instanciando, cuando yo le pongo valores a esos atributos, estoy instanciando a mi objeto, estoy materializando ese objeto en una instancia, en un individuo, si ustedes lo quieren ver así. Mientras que el comportamiento es lo que yo puedo hacer con el objeto, son las acciones que yo puedo ejecutar y las describo a través de los métodos. Entonces, cuando yo voy a pedirle que ocurra una acción en un objeto dado, lo que le hago es mandar un mensaje, invoco a través de un mensaje al objeto como tal. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo acá son procesos en los cuales a través de la invocación de mensaje se van pasando objetos de un lado a otro. Lo que es importante acá es que las invocaciones que se van haciendo a través de los mensajes es lo que aquí se va estabilizando, porque las interacciones entre los objetos son mediadas por los métodos que yo puedo ejecutar por los objetos que invoco a través de los mensajes. Entonces, el método son los algoritmos que están asociados a los objetos. Entonces, ese algoritmo asociado a un objeto es lo que yo puedo invocar a través de un mensaje y va a desencadenar en el objeto un conjunto de acciones. Es lo que el objeto puede hacer. Una cosa, por ejemplo, que podría ocurrir cuando se invoca un método es cambiar las propiedades del objeto. O él puede, durante la ejecución de ese método, invocar otro método. Invocar a otro objeto, es decir, mandarle un mensaje a otro objeto. Es decir, que puede haber un encadenamiento de invocaciones de mensajes para llamar a otros objetos de otros métodos o del mismo. Eso dependerá del problema que se está trabajando. Entonces, los métodos están representando a todo el código que ejecuta las acciones sobre un objeto que pertenece a una clase dada. Son segmentos de código que me permiten operacionalizar lo que se puede hacer con el objeto. Es lo que me va a permitir operacionalizar el objeto como tal. Eso es lo que es importante que entiendan. Entonces, por ejemplo, en un vehículo, fíjense que aquí están varios métodos que yo podría hacer. Cruzar, acelerar, frenar, encender. Y el código que está detrás de cada una de estas acciones es lo que van a conformar el método. Yo, cuando entonces al vehículo, por ejemplo, mío, que es la instancia de la clase de vehículo, cuando lo invoco con un pase de mensaje para que él haga alguna de estas cosas. Si lo puedo invocar para acelerar, pero si estoy llegando a curva, lo puedo invocar para virar, y así por el estilo. Si lo puedo ir invocando para que ejecute las acciones adecuadas en un momento dado. Entonces, normalmente yo los métodos los puedo describir a través de un lenguaje como verbos. Por ejemplo, si Lassie es un perro y Lassie, una de las cosas que va a poder hacer, una acción que puede hacer es ladrar. Y ladrar es un método de Lassie como tal. Pero yo para Lassie le puedo crear más métodos: comer, caminar, correr. Y cada vez que yo invoco a Lassie en alguno de esos métodos, estoy afectando a ese objeto en particular, a Lassie en particular. Cuando le digo sentar, entonces lo que le estoy invocando es a la acción de que se siente Lassie. Cuando lo digo ladrar, de que ladre Lassie. Y es a Lassie, no a otro perro. Es específicamente al perro Lassie, no a otro perro que puede estar pasando en un momento dado. Entonces, si se dan cuenta, la solicitud de un método, de la ejecución de un método, se hace a través de mensajes. Y de mensaje, entonces, la interacción que se da entre diferentes objetos. Tengo un objeto acá que invoca a través de un mensaje a un método de otro objeto que está allá. Entonces, esa interacción basada en mensaje
es prácticamente lo que media la ejecución de la programación orientada por objetos. Es decir, la programación orientada por objetos está basada en esta idea, en esta filosofía de que interactúen los objetos a través de mensajes que invocan los métodos que pueden ser ejecutados por los objetos. Entonces, en un momento dado, el paciente le envía un mensaje al médico para que el médico ejecute una acción, por ejemplo, para pedir cita. Entonces, el receptor, en este caso el médico, va a reaccionar para darle la cita. Es decir, va a ejecutar las acciones que están detrás del método para realizar esa tarea. Ahora, quien interpreta eso, porque el paciente invoca, pero lo interpreta el médico, que se le está pidiendo que se le dé una cita. Entonces, lo que es importante acá es que esa interpretación es dado a nivel del objeto que recibe el mensaje. Él sabe qué va a hacer con ese mensaje, porque es una acción que él conoce, un comportamiento que él puede ejecutar. También les dije que todos los objetos tienen su identidad. Pueden pertenecer a la misma categoría, es decir, a la misma clase, pero cada uno de ellos es diferente. A pesar de que sean idénticos su estado, a pesar de que se pueden hacer los mismos comportamientos, etc., cada uno es específico. Por ejemplo, yo puedo tener a dos personas corriendo, es decir, el mismo estado, pero cada una es diferente, tiene una célula distinta, características fisiológicas distintas, etcétera, etcétera. Bueno, algo también importante es que los atributos o métodos, como hay un tema de intercambio de mensajes entre los objetos, los atributos o métodos pueden ser públicos, privados o protegidos. ¿Qué significa eso? Que algunos atributos o métodos pueden ser conocidos solamente por los objetos que están en la misma clase. Es decir, que los demás no los pueden accesar. Hay otros atributos o métodos que pueden ser accesados, invocados por cualquiera, y hay otros que solamente pueden accesar por la clase y por las clases que son heredadas de ella. Esos son los protegidos. Entonces hay tres modalidades. Eso también va a depender mucho de la implementación del lenguaje que se esté utilizando, Java, C++, etc. Pero a grosso modo son más o menos las mismas. Unas que las puede accesar cualquier objeto, otras que solamente las pueden accesar los objetos que están en la misma clase y otras que solamente pueden accesarse si pertenecen a la misma jerarquía, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, a grosso modo, esta es la característica de un objeto. Un objeto tiene datos y tiene métodos. Los métodos actúan sobre los datos y reciben mensajes para ejecutar sus métodos. Eso es a grosso modo lo que haría un objeto. Un buen ejemplo les estoy dando acá de lo que sería un objeto. Este es una persona. Su característica es su nombre, su apellido, su sexo, su edad, su altura. Luis, sobre él puede hacer varias acciones. Una es alimentarse, otra es crecer. Esos son esos comportamientos, acciones que puede tener. Otro ejemplo es un vehículo, que ya lo hemos venido diciendo. Ya le habíamos hablado de algunas acciones que son los métodos sobre él: girar, acelerar, frenar. Y tiene características o atributos, que es el color, el tamaño, el carburante que usa, etc. Entonces, yo puedo tener una gran diversidad de objetos vinculados a una organización, objetos tangibles o intangibles, objetos que me describen lugares, objetos que me especifican elementos de un entorno, entre otras cosas. Pero como les hemos dicho, los objetos, cuando son similares, yo los puedo meter en una misma categoría. Los puedo entonces clasificar. Y a estos objetos que meto en una misma categoría o clasificar es lo que me permite entonces introducir el concepto de clase, que es el nuevo concepto que vamos a introducir ahora. Entonces, una clase no es más que un conjunto de objetos de un mismo tipo. Por ejemplo, en este caso, yo agrupo a todos los objetos que son instancias distintas y con eso construyo como un modelo de los objetos que son más o menos similares. A eso es lo que defino como clase. Los objetos van a compartir
el comportamiento y la estructura, es decir, los atributos y los métodos que se pueden utilizar sobre ellos. Pero cuando digo los atributos son las características, no los valores de los atributos, son dos cosas distintas. Es decir, las características, es decir, los atributos que van a tener son los mismos, pero los valores de cada objeto es distinto. Los comportamientos sí son comunes. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una clase llamado perro y el objeto Lassie pertenece a la clase perro, pero ahí voy a tener todos los perros de este mundo que tienen las mismas características y los mismos comportamientos. Por ejemplo, yo puedo decir que un perro tiene pelo, pero en el caso de Lassie, su pelo es de color marrón y blanco. Entonces, si fuera, por ejemplo, Doberman, entonces el pelo del Doberman, que tiene una característica que tiene el perro, en ese caso va a ser negro. Entonces son características específicas que tienen los animales, que tienen los objetos, que son específicas, están compartiendo, son las características de los objetos que se pueden utilizar, las características y los métodos, pero su instanciación, por supuesto, es completamente distinta. Entonces, a grosso modo, una clase reúne un conjunto de objetos que comparten sus propiedades, que tienen comportamientos similares, que la manera como se relaciona con otros objetos es igual, es decir, las relaciones que vamos a estudiar más adelante, que como las de agregación y la asociación, son las mismas, también comparten eso. Y su significado, su semántica es la misma, es decir, un perro es un perro. No importa que sea un chihuahua, no importa que sea un pequinés, no importa que sea un pastor alemán. Entonces, la clase es como una abstracción que me agrupa a todos los objetos de ese mismo tipo. Y tiene esas características comunes a todas. Porque, por ejemplo, un Doberman y un pastor alemán o un chihuahua tienen características distintas. Unos son más grandes, más pequeños. Entonces, yo lo que trato es de quedarme con esas características comunes. Y las demás se las elimino. Y como hemos dicho, un objeto es una instancia de una clase. Entonces, la clase es esa abstracción que me resume a esas características comunes. Y es como el molde, es como el modelo genérico de ese conjunto de objetos. Entonces, por ejemplo, el perro podría tener entre las categorías la raza, el color, esas son atributos, mientras que los comportamientos comunes es la capacidad de ladrar, centrarse, etc. En menos palabras, las clases es un tipo de abstracción que me agrupa a objetos que comparten tanto el comportamiento como la interfaz. Entonces, una definición formal de una clase es una descripción abstracta de un conjunto de objetos que comparten los atributos y las operaciones que se pueden hacer sobre ellos. Las operaciones son los comportamientos y son descritos por métodos, es decir, que son algoritmos, y los atributos definen los datos que definen las características del objeto. Y cuando yo le doy valores a esos datos, me definen el estado. Lo que ustedes están viendo ahí, en la parte superior, son esos atributos, es decir, los datos, y según los modelos, según los valores que yo le dé, voy a tener una instanciación dada de un objeto, y sobre ese objeto, sobre cualquiera de los objetos de esta clase, puedo realizar los comportamientos que ustedes pueden ver abajo. Puedo programarlo, puedo cerrar la puerta, puedo ponerlo a lavar. Esas son operaciones comunes para todos los objetos que pertenecen a esta clase. Y cada objeto puede tener sus valores específicos de marca, modelo, capacidad, etc. Entonces, la clase permite definir a una colección de objetos, permite definir a esa colección, y cada objeto va a poder caracterizar sus estados poniéndole valor a sus atributos. Y todos los objetos de esa clase van a compartir los mismos comportamientos. Entonces, si se dan cuenta, la clase, es, como les dije anteriormente, es como el modelo de todos esos objetos. Entonces, yo tengo que generalizar esos elementos comunes los debo generalizar. Entonces, la clase, en este caso, es la que me da la modularidad en la programación orientada por objetos. Fíjense que en el caso de la programación modular eran
los procedimientos y las funciones. Aquí son las clases las que me da esa modularidad. La clase normalmente es algo que tiene sentido, por ejemplo, la clase persona, la clase animal, la clase ciudad, es algo que es común, que para los expertos tiene un significado, ¿ok? En el contexto donde se utilice. Y lo que es interesante es que esa clase yo la puedo reutilizar en todos los programas que la requieran. ¿Sí? En todos los programas donde yo requiero la clase animal, la puedo utilizar, o la clase ciudad, o la clase vehículo. Es decir, que la clase se encapsula o encapsula un montón de cosas, particularmente los atributos y los comportamientos o métodos de ella. Entonces fíjense que aquí acabo de introducir otro concepto que es la encapsulación, que lo vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de una clase. Fíjense que esa clase tiene sus atributos y tiene sus comportamientos, como las que dijimos anteriormente. Los atributos serían el nombre del curso, los días que se dan clases, cuándo se inició, cuándo finalizó. Y en un curso yo puedo agregar alumnos, quitar alumnos, determinar si el cupo está lleno o no, etc. Esos son los métodos que yo puedo implantar sobre la clase curso. Aquí hay otro ejemplo de otra clase llamada aeronave. Fíjense que arriba están los atributos, la marca de la aeronave, el modelo, la capacidad, y abajo los métodos que puedo hacer sobre él. Puedo acelerar, descender, subir, etc. Es decir, que está categorizando a todos los aviones que existan esta clase, a todos los aviones. Está dando como un modelo, como una plantilla para crear los diferentes objetos tipo avión. Porque eso es un poco lo que estaríamos caracterizando acá. Entonces, la programación orientada por objetos, si vemos en esa filosofía de ver la vida a través de la programación orientada por objetos, y nos recordamos el ejemplo de Luis que quería mandarle las flores a la mamá, fíjense que aquí lo que está haciendo Luis es que Luis identificó a un objeto, hacia un objeto llamado Juan, y tiene una idea aproximada de lo que hace, porque Juan pertenece a la categoría de floristero. Entonces, al pertenecer a una floristería, a ser dueño de una floristería, esa categoría de floristería ya a Luis le permite entender, ahí es Luis, no Juan, porque Luis es capaz de hacer como ciertas asunciones de cómo se va a comportar Juan. Es decir, que Luis, al conocer que Juan pertenece a la categoría de floristería, el modelo de las floristerías las conoce más o menos. Bueno, ellos preparan ramos, ellos hacen el envío, etcétera, etcétera. Y Juan no es más que una instancia de la categoría floristero. Es una instancia, se le está invocando a esa instancia, es decir, a Juan, para que haga el envío, prepare las rosas, el ramo de rosas y haga el envío, es decir, se le está invocando para dos acciones concretas. Pero Luis no tiene que conocer mucho más. Es decir, no tiene que conocer cómo se hacen los métodos internamente, sino sencillamente conocer los mensajes que él debe invocar para pedirle a Juan esos servicios. Eso es un poco lo que está aconteciendo. Entonces, fíjense que ahora sí el concepto de instancia se lo puedo presentar más formalmente. Un objeto es una instancia de una clase. Juan y Luis son una instancia de la clase persona. Juan es una instancia de la clase floristero. Lassie es una instancia de la clase perro. Cada uno de esos objetos tiene un estado que son los valores, los atributos de esa clase en ese objeto. Y el objeto pues va a estar caracterizado por esos estados que él puede tener y por supuesto va a ejecutar sobre él acciones. Entonces, una instancia no es más que la ocurrencia de una clase. Entonces, cuando yo creo la instancia, en ese momento es que se está creando el objeto. Es ahí cuando el objeto cobra vida. Y yo puedo tener, por ejemplo, para una clase muchísimos objetos. Por ejemplo, en la clase de vehículos, todos los vehículos, todos los carros que están pasando en un momento dado por un sitio, pues serían las clases de todos ellos. Es decir, que eso estaría ocurriendo de manera natural. Esa categorización de todos los objetos en un momento dado. Para una misma clase.
Puedo así tener infinitas clases, por ejemplo, esta es la cuenta corriente bancaria. Fíjense que ahí tengo atributos como el número de la cuenta, el nombre del dueño de la cuenta, el monto que se tiene y lo que puedo hacer, depositar, girar. Entonces fíjense que este es un ejemplo de qué, de un objeto virtual, un objeto que no es físico, así que puedo caracterizar sin ningún problema objetos físicos como objetos más virtuales, más etéreos. Y puedo tener, fíjense que en esta clase tengo varias instancias de cuenta corriente. Una es la instancia, por ejemplo, la cuenta corriente de Juan y de Luis. Cada uno tiene su propia cuenta corriente, que la puede tener en bancos distintos o no, con números distintos, con saldos distintos. Y sobre cada uno de esos objetos puedo aplicar los diferentes métodos que describo en esa clase. Así que puedo depositar, puedo hacer transferencias, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo con eso, fíjense que hemos hablado de los dos conceptos clave, objeto y clase. Pero también hay otro grupo de conceptos que son clave en la programación orientada por objetos. Y son los que vamos a ver ahora. La abstracción, la herencia, el polimorfismo, ya se los he ido nombrando, pero ahora los vamos a formalizar. Entonces, la abstracción es la capacidad de esconder los detalles de un objeto. No, mentira, ese es encapsulamiento. El encapsulamiento lo que hace es prácticamente encapsular toda la información y solamente generar una interfase externa para que un objeto externo lo pueda utilizar. La abstracción lo que permite es eso, generalizar en una clase, en una categoría, las características relevantes de un grupo de objetos. Todo lo que no sea relevante para ese grupo de objetos lo elimino y me quedo solamente con las características más importantes. Entonces, la abstracción es buscar esa generalización de tal manera que yo pueda tener ahí agrupado todos los objetos. Y la especialización ya es como la instanciación dentro de mis objetos dentro de una clase. Entonces, la abstracción me permite filtrar los atributos y las operaciones de un objeto para quedarme solo con lo necesario. Si estoy quitándome todo, por ejemplo, de acá, de los dos ejemplos que tenemos ahí, yo estoy quitándole del semáforo lo que no me interesa y me quedo nada más con las luces. O en el caso del reloj, lo que me interesa es la hora, lo demás no me interesa. Entonces, es quitar todo lo que no me sirve y quedarme con lo que requiero. Otro buen ejemplo es con el perro. Entonces con el perro, porque estoy simplificando la información de un objeto como tal, me voy a quedar con lo que me interesa. Entonces el perro lo que me va a necesitar es definir los atributos que me permitan caracterizar al perro, por ejemplo su raza, por ejemplo su tamaño, su dueño, y otras cosas más genéricas las coloco en una abstracción superior, por ejemplo animal. Entonces yo puedo moverme como en una jerarquía con abstracciones más específicas o más especializadas abajo y más genéricas arriba. Cuando estoy más arriba hago una abstracción, cuando estoy más abajo hago una especialización. Eso mismo sucede para cualquier tipo de objeto. Llámese, por ejemplo, ahora un vehículo. En un vehículo yo le puedo tener características genéricas arriba y características específicas abajo. Características genéricas arriba es, por ejemplo, el tipo de vehículo, el dueño del vehículo, el constructor del vehículo, y características más especializadas del vehículo es más abajo, dependiendo del tipo de vehículo. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, el número de puerta, que ya es más específico a un automóvil, las características del motor, etc. Si el vehículo fuera una moto, pues pediría otra o tendría otros atributos en el nivel de especialización. Entonces la abstracción sería el nivel superior y la especialización el nivel inferior. Entonces, si se dan cuenta, en la medida que voy subiendo, voy generalizando, y en la medida que voy bajando, voy especializando. Claro, en la figura aquí es al revés. Al revés, fíjense que yo digo que Boeing es un tipo de vehículo, estoy generalizando, es un tipo de vehículo motorizado, es un tipo de vehículo además de aire, es un tipo de avión. Entonces, cuando voy subiendo, como que lo voy especializando y hay una abstracción más general
Entonces, nos permite manejar la abstracción a complejidad. Y lo que es más relevante es que dependiendo del nivel que yo esté, lo demás lo escondo, no me interesa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la temperatura, puedo tener las características de la temperatura, pero no como él mide, no nos interesa saber cómo el termómetro mide la temperatura. El termómetro como objeto, porque aquí lo que estamos hablando es del objeto termómetro. Entonces, el sensor de temperatura, el termómetro, por ejemplo, no nos interesa cómo lo mide, cómo se calibra, nada de eso. Entonces, la abstracción lo que hace es eso, es extraerme las características esenciales de un objeto, sin importarme su composición. Ahora, yo puedo tener muchas abstracciones de un mismo objeto. Yo puedo tener una abstracción de un vehículo donde me caracteriza que puede transportar, donde me caracteriza sus componentes, o puedo tener una abstracción del vehículo que apunta más a su composición, que tiene un motor, una rueda, volante. Es decir, que yo puedo tener para un mismo objeto varias abstracciones en función de lo que yo quiera ver. Puedo tener una abstracción de su composición, una abstracción de su uso, una abstracción de su dueño, una abstracción de sus características generales, por ejemplo, color, marca, etc. Entonces eso es bueno saberlo, que yo puedo tener múltiples abstracciones de un mismo objeto. La abstracción ya es manejada en muchos lenguajes. La abstracción puede ser manejada, por ejemplo, en los lenguajes funcionales. Los procedimientos y funciones me dan un tipo de abstracción orientado por funciones. En el caso de los lenguajes orientados por datos, los paquetes, los módulos sirven para eso. Y en el caso nuestro, la programación orientada por objetos, los tipos de datos abstractos me hacen una abstracción escondiéndome toda la implementación. Entonces, los tipos de datos abstractos es la base, y en los tipos de datos abstractos es donde se dan los conceptos de polimorfismo y de jerarquía de clase y herencia que vamos a ver más adelante. Es decir, que los tipos de datos abstractos son los que permiten que ocurran estos conceptos en particular. Otro concepto que vamos a ver ahora es el de encapsulación. Es decir, que la encapsulación es el que oculta todo lo que está detrás de una abstracción. Oculta las propiedades, oculta las operaciones. Pero yo esas operaciones y esos atributos puedo hacer que otras clases las hereden. Es decir, que yo puedo, a pesar de que lo oculto al objeto que lo vaya a invocar, entre objetos puedo establecer jerarquía para que se hereden entre ellos algunas de estas cosas. Vamos a ver estos conceptos con más detalle. Entonces, la encapsulación, acuérdense que hemos dicho que toda clase tiene atributos y métodos. La encapsulación lo que está haciendo es escondiendo los detalles de eso para los miembros, para los que no son miembros de esa clase. Están encapsulados esos atributos y métodos para los miembros de una clase dada. Y solamente yo voy a poder invocar a los métodos sin saber cómo se van a ejecutar si tengo el permiso. Si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que se está ocultando son las estructuras de datos y la manera como se implementan los métodos. Eso es lo que se está encapsulando, se está ocultando. Es como una caja negra. Porque cuando yo invoco, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es tener el permiso para poder invocar el método, más nada. Y eso implica que la encapsulación requiere de una interfaz para invocar los métodos, es lo único. Entonces, en la interfaz del método lo que va a interesar tener claro, cómo yo hago esa invocación. Porque estoy empaquetando todo el objeto y solamente lo que me va a interesar es saber los métodos que yo puedo utilizar en ese objeto. Por ejemplo, calcular. A mí no me interesa cómo la calculadora haga los cálculos, sino que yo puedo invocar al método calcular en ese objeto, para que el objeto yo lo pueda utilizar para hacer cálculos. Más nada. Pero como haga los cálculos, los métodos, el código como tal no me interesa, ni los atributos que tiene la calculadora. Entonces, por ejemplo, a mí me va a interesar de la clase perro saber sus métodos, ladrar, inhalar, exhalar, pero no me va a interesar la manera como lo haga. Entonces, lo que es importante es que voy a requerir interfaz, la encapsulación
me debe garantizar interfaces para yo poder hacer las invocaciones a través de pase mensaje a los métodos de una clase dada. La encapsulación debe garantizar eso. Entonces, para eso yo debo de separar la interfaz de la implementación. La interfaz es la que me permite invocar a los métodos y ahí es donde subyace la implementación. Oculto los datos internos del objeto. La invocación debe ser esa interfaz lo más sencilla posible, escondiendo la estructura de los datos, la implementación, y solo voy a exponer la manera de interactuar a través de la interfaz. Entonces, atributos como número, saldo, cómo se guarda, etcétera, no nos interesa. Lo que vamos a necesitar es saber cómo yo invoco a estos métodos, la interfaz para llegar a estos métodos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un paralelograma, si yo quiero tener un objeto de ese tipo, me va a interesar es no los detalles de cómo construirlo, que es lo que estoy dando acá, no me va a interesar esos detalles, lo que me va a interesar es saber que lo puedo construir, que lo puedo transformar y más nada. Pero como él lo haga internamente, como él se mueva para hacer eso, si tiene que rotar, agregar una línea acá o allá, esos detalles no nos interesan. Lo único que nos interesa es, para construir, ¿qué requiero para construir? Y después, para transformarlo, ¿cuáles son los métodos que me permiten transformarlo? Eso es todo lo que yo requeriría bajo el criterio de encapsulación. Entonces, para estas tres funciones, para estos tres métodos que estoy definiendo para el paralelograma, lo único que necesitaría es tener los atributos requeridos en la interfaz para hacer las invocaciones a estos métodos. Eso sería todo. Entonces, fíjense, hemos introducido una manera de modularidad distinta a la que ustedes conocían hasta ahora, basada en la noción de objetos y de clases. Pero lo otro también que hemos introducido es la idea de jerarquía, una jerarquía que es como una clasificación de los objetos. La modularidad particularmente es el concepto de encapsulación que hemos dicho, y en esa encapsulación yo defino los permisos, defino lo que pueden ver los otros, defino la interfaz para poder accesar a lo que tengo permiso, a grosso modo. Entonces, la modalidad me permite definir las métricas que puedo accesar, pero no me va a permitir ver los detalles. Los detalles no me van a interesar. También, si se dan cuenta, las clases, las categorías terminan definiendo como un tipo de dato, porque todos los objetos que pertenecen a esa clase son de ese tipo de clase. Entonces, esa nueva forma de ver un tipo de dato es muy específico de estos lenguajes orientados por objetos, que ahora me van a permitir, además, corregir más fácilmente errores, porque si hay problemas con sus métodos, ya yo sé que son los métodos de ese tipo de datos. Algo también importante es que yo puedo hacer persistente a los objetos, es decir, que al terminar la ejecución del programa no pierda la información del objeto. Entonces los objetos pueden trascender a la ejecución del programa. Lo importante es que esos objetos estén customizados bajo esquemas de una clase y a partir de ahí puedo hacer que sean persistentes. No todos los lenguajes orientados a objetos tienen esa característica. Hay algunas extensiones como las que se han hecho C++ para garantizar eso. Bueno, pero vayámonos a lo que es importante en esta parte, que es la parte de herencia. La parte de herencia hemos dicho que es la que establece la jerarquía de clases, y en una jerarquía de clases yo puedo hacer que algunos métodos y algunos atributos, unas clases de nivel más bajo, puedan heredarlas de los niveles más altos. La generalización es la que me define la clase y la herencia es lo que una clase puede aprender de otra. Entonces la herencia me permite crear nuevas clases a partir de las clases existentes. Estas nuevas clases que estoy creando van a heredar atributos y métodos de las anteriores, pero va a poder añadir más atributos y más métodos. Es decir, que estoy heredando de una clase, por ejemplo el perro puede heredar de la clase animal los atributos y los métodos que ya definí para la clase animal, y ahora entonces lo que hago es agregar nuevos métodos y nuevos atributos propios a los perros. Entonces reutilizo todos los métodos, es decir, todo el código
de la clase animal y agrego nuevo código. Eso es a grosso modo lo que sucede con herencia. Entonces son nuevas clases con nuevos atributos y nuevos comportamientos, además de lo que ya tenía la clase superior. Heredo esa parte nueva. Entonces, fíjense que aquí se una relación del tipo es un. Un perro es un animal. Un carro es un vehículo. Un avión es un vehículo. Entonces, lo que hago cuando voy bajando, especializo, y cuando voy subiendo, generalizo. Porque una clase superior es una generalidad, animal es una generalidad de qué, de perro, gato, caballo. Entonces una generalidad, y cuando bajo, el perro es una especialización de los animales. Entonces, la relación de herencia es fundamental en la programación orientada por objetos, porque me permite moverme entre esa especialización y generalización que les acabo de explicar. Y lo que es más interesante es que me permite reutilizar cosas, porque todos los objetos de mi clase superior, los que están en la clase inferior, están compartiendo esa estructura, esos comportamientos, esos atributos de la clase superior a partir de la relación es 1. Entonces, las clases en la abstracción superior, ahí se agrupan los atributos comunes, y las clases inferiores, las clases especializadas, es una abstracción inferior llamada subclase. Entonces tenemos clase y subclase. Entonces, las subclases son versiones más especializadas de las clases, heredan las propiedades, heredan los atributos, heredan los métodos de sus clases padres. Esas clases superiores las vamos a llamar clases padres, y las clases inferiores o subclases las llamamos clases hijas. Entonces, la clase perro va a poder tener muchas subclases: collie, golden retriever, chihuahua, pastor alemán, pequineses, y esas son hijas de la clase perro. Lassie es una instancia de la clase collie. Por consiguiente, Lassie también es una instancia de la clase animal. Y Lassie hereda los atributos de la clase animal y hereda los métodos de la clase animal. A su vez, por supuesto, perro va a tener sus métodos, va a tener sus propiedades, y sus instancias van a tener esos valores. El código del método, por ejemplo, ladrar de la clase perro es de esa clase, pero él va a heredar también los códigos de la clase animal. Ahora, en las subclases yo puedo cambiar incluso propiedades, puedo añadir métodos, puedo cambiar algunos de los métodos de la clase madre eventualmente. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy heredando, por ejemplo, aquí tengo la clase persona y estoy heredando a nivel inferior las clases empleados, clientes, alumnos. Heredan los atributos de la clase superior y tienen atributos específicos cada una de estas clases. Entonces, hay clases que son superclases y las clases inferiores que son subclases. Nos movemos en un escenario de superclases y subclases. Herencia padre-hijo. Es un símil muy parecido a este. Entonces, la relación de herencia me genera un montón de nuevos conceptos. Las superclases o la clase base es de la clase donde se hereda. Las clases derivadas son las subclases. Yo puedo obtener dos tipos de herencia, que las vamos a ver más adelante: una herencia simple, cuando heredo de una sola clase, o una herencia múltiple, cuando heredo de varias clases. No todos los lenguajes permiten hacer eso, sobre todo la herencia múltiple no lo permiten todas las clases. Puedo tener una clase abstracta que no tiene objeto, que de ella hereda mucho. Yo, por ejemplo, la de animal, yo podría decir que animal es una clase abstracta. Todos heredan de ella, pero no hay ningún objeto per se animal, porque finalmente el objeto es una instancia de perro, de gato. Por supuesto que es un animal, pero el objeto realmente es una instancia de la clase perro, gato, etc. Y hereda los atributos y los métodos de la clase animal, que es la clase abstracta. Y el polimorfismo lo que me está indicando es que yo ahora voy a poder usar métodos indistintamente de clase y demás por esta idea de herencia y de uso de métodos por clase y demás. Eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces, fíjense que aquí está la clase base
Y clases derivadas, esta es una herencia simple, porque cada clase derivada hereda de una clase base, mientras que la herencia múltiple es cuando una clase derivada o una subclase hereda de varias clases. Entonces, pues es más complejo su implementación. Entonces, aquí vemos que la clase base es polígono y hay un montón de subclases, como triángulo, rectángulo, hexágono, que heredan de la clase polígono, de la superclase, sus atributos y métodos. Una herencia sencilla, fíjense que hay una cadena de herencia sencilla, la lista, la pila y la cola, la lista hereda de pila, la pila hereda de cola, etc. Entonces yo puedo tener herencias de ese tipo. Y la herencia múltiple, por ejemplo, yo tengo que el profesor universitario está heredando tanto de profesor como de investigador. Entonces es una herencia múltiple porque son dos clases base. Indistintamente que haya dos, hereden de una sola clase base que es persona. Entonces, en una herencia múltiple es mucho más compleja porque tengo varias clases antecesoras y voy a crear una nueva clase que herede a todo de esa clase superior. Es más difícil de implementar, no todos los lenguajes lo soportan como tal. Este es un buen ejemplo de una herencia múltiple. Una mujer hereda de empleada, hereda de amante, hereda de mamá, y yo integro en mujer esa herencia múltiple de otras clases base, de 3 clases bases. Cada una de ellas tiene sus atributos, cada una de ellas tiene sus métodos en particular. Entonces, esa herencia, esa relación de herencia, pues puede ser de diferentes categorías, con diferentes características, dependiendo del contexto que ustedes estén utilizando. Normalmente las más clásicas, las más usuales, son de tipo de herencia simple. Pero como les digo, pueden haber herencias de otro tipo. Fíjense que aquí hay un ejemplo de una clase abstracta, vimos la relación de superclase a subclase, y vimos también, a pesar del concepto de polimorfismo, no lo hemos visto, un ejemplo de polimorfismo. Lo que me está indicando, para ir introduciendo el concepto de polimorfismo, es que en la clase triángulo van a haber métodos que cuando yo lo llame de las subclases de abajo, fíjense que hay clases especializadas, equilátero, escaleno, etc. Cuando ellos lo llamen los métodos del triángulo, están llamando al mismo método, pero se está aplicando sobre una clase distinta. A eso se llama polimorfismo, porque la ejecución de esos métodos va a ser totalmente distinta en cada uno de esos tipos de clases. Entonces la jerarquía me da un tipo de clasificación, me da un tipo de relación del tipo es un, que es una relación de herencia, heredo todo, es un, y esa es la relación de clases y subclases. Y si uno lo ve a nivel de los objetos, la relación más que es un es del tipo parte de. Porque fíjense que yo digo que un perro es un animal, pero yo digo que el objeto forma parte de los animales, forma parte de los perros. Entonces aquí la relación es algo distinta, es de agregación. Ya vamos a ver los tipos de relación, pero en este caso es de tipo de agregación para que se vayan metiendo en el tipo de relaciones, son distintas. Entonces, fíjense, en la relación de herencia, dependiendo si es un objeto o si es una clase, la relación entre clases es del tipo es un, y la relación de objeto es del tipo es parte de. En una clase de herencia simple, pues sencillamente un cuadrado es una figura, un círculo es una figura, es decir, ahí estoy claramente diciendo que el cuadrado del círculo es una figura plana. Cuando es herencia múltiple, por ejemplo, un gráfico es algo que se puede dibujar en 3D, estoy diciendo que me está heredando de varias clases base, es decir, es una figura y es un gráfico. Estoy heredando de dos clases distintas, de la figura plana y del gráfico. Y además puedo decir que yo puedo agregar varios objetos. Esa es la relación de agregación. Cuando un objeto es compuesto de varios objetos, agrego varios objetos. Por ejemplo, un diagrama no es más que la agregación de cuadros y círculos. Ahí estoy dando la relación de agregación. Con eso ya voy introduciendo esta idea. Este es un ejemplo general de vehículo, que es la clase base, y cómo
vehículos de viento, vehículos motorizados. El vehículo motorizado tiene el vehículo de tierra, perdón, es una agregación de vehículo de viento y vehículo motorizado. El vehículo de agua es un vehículo motorizado, el vehículo de aire es solamente motorizado. Fíjense que aquí hay una mezcla de herencias múltiples y simples. Finalmente, en las clases y subclases dan la idea de jerarquía. En jerarquía, donde tengo en la clase base la superclase transporte y en las clases y en las subclases, pues, las clases específicas especializadas. Si fuéramos de nuevo a la historia de Luis y Juan, entonces los floristeros sería la superclase, Juan es un vendedor, es una instancia de los floristeros, pero fíjense que además Luis podría saber que Juan es un vendedor, Juan es un humano, Juan es un mamífero es un animal y un animal es un objeto material. Fíjense que Luis podría tener toda esa lógica. Es decir, que Juan es un humano, es un mamífero, un animal y un objeto. ¿Por qué? Un humano es un mamífero es un animal y un animal es un objeto material. Ahí está la jerarquía de clase. Entonces, bueno, lo otro que hemos dicho, acuérdense que la clase abstracta lo que me sirve es para agrupar subclases. Por ejemplo, en este caso, un animal, un objeto material serían ejemplos de clases abstractas, ya se los había comentado. Esto es lo que estaría viendo Juan. Esto es lo que estaría viendo Luis, esta jerarquía. Juan, floristero, vendedor, humano, mamífero, etcétera, etcétera. Se necesitan todas las subclases, la jerarquía de clase. Yo puedo ahora tener inmensamente muchísimos más. Fíjense que aquí tengo otro ejemplo. Fíjense que el objeto material, animal, mamífero. Aquí está Pedro, Juan, Luis. Aquí es donde estaría Juan. En vez de Pedro, estaría ahí apareciendo Juan como el floristero al que le compró Luis. Y todos, fíjense que, por ejemplo, Luis y Juan eventualmente van a compartir parte de la jerarquía porque los dos son humanos, los dos son mamíferos, los dos son animales. Y de allá para abajo, estos señores comparten todos los métodos y características de las subclases que son comunes a ellos. Por ejemplo, la de humanos, la de mamíferos, todos sus atributos y todos sus métodos son compartidos por ellos. Entonces, fíjense, ya hemos venido hablando de un aspecto llamado relaciones. Las relaciones lo que establecen son la manera como las clases se interrelacionan entre ellas. Y de esa manera saber qué propiedades se pueden compartir o no. Existen 4 tipos de relaciones. Nosotros aquí hemos hablado de una, que es la de herencia, es la que les he venido hablando. Y les presenté anteriormente una, que era la distanciación. Es decir, un objeto es una instancia, una clase, es un tipo de relación. Las dos que vamos a introducir ahora es la de asociación y la de agregación. La de agregación ya se las más o menos dije. Y la de asociación, que es la que vamos a comentar ahora. Esos son los 4 tipos de relaciones que pueden haber entre clases y objetos. Entonces, la asociación lo que me está estableciendo es relaciones entre objetos. Este objeto con este objeto establece una relación, que es lo que me permite identificar los métodos que yo puedo usar para invocar un objeto con el otro objeto. Ese me está indicando la manera como yo voy a usar un objeto desde otro objeto. Y la agregación no es más que la composición de un objeto por muchos objetos. ¿Okay? Es decir, que son objetos compuestos por otros objetos. Cuando hacemos compuesto es que todos sus atributos, todos sus métodos van a poder ser usados por este nuevo objeto. Entonces, la de asociación, que es la más sencilla, lo que estoy diciendo, aquí hay un objeto llamado persona y un objeto llamado vehículo, y hay una relación entre ellos del tipo conduce, es decir, la persona conduce un vehículo. Entonces, ahí la relación de asociación es conducir. Igualmente, en el caso de vehículo y persona, la persona es propietaria de un vehículo. Fíjense que aquí estoy dando una relación, aquí es conducir y aquí es ser dueño. Entonces son relaciones distintas. Yo puedo establecer muchas relaciones entre objetos. Entonces la relación de asociación me establece la relación semántica, la dependencia semántica entre objetos. Puede ser bidireccional, bueno, mejor dicho, es bidireccional porque si Juan es dueño del vehículo, significa que el vehículo tiene como dueño a Juan. Entonces, por eso es que es bidireccional.
Entonces, eso es un primer aspecto importante. Hay varias cardinalidades, puede haber de uno a uno, es decir, que una persona es dueño de un vehículo, pero puede ser de uno a muchos, es decir, yo puedo tener un vehículo que tiene muchos dueños. Entonces, Juan es dueño, María es dueño y Carlos es dueño del mismo vehículo, o de muchos a muchos. ¿Ok? Juan es dueño de este grupo de vehículos, María también y Carlos también. Eh, La agregación, como dijimos, no es más que la composición de un objeto por parte de muchos otros objetos. Entonces, ese objeto, pues en principio va a tener una especie de herencia múltiple porque va a agregar todos los atributos que lo conforman a cada uno de sus componentes. Entonces, es una clase que forma parte de otra clase. Esa es la relación, es parte de... ahora, normalmente aquí uno puede utilizar la lógica que hemos utilizado en la programación, en la subrutina, ya que puede ser por valor o por referencia. Por referencia es el caso en que sencillamente se heredan los atributos de manera general, pero no se pueden manipular, mientras que por valor ahí lo que está sucediendo es que la clase al construirse como composición del resto, va a mantener sus características mientras la clase exista. Al momento de eliminar la clase, se eliminan todos los objetos que la dependen de él. Es decir, que hay una dependencia directa de los objetos que lo componen de él. Porque por referencia no, los objetos permanecen. La clase, que es la agregación de ellos, puede desaparecer y los objetos permanecen, ¿eh? Es decir, puede desaparecer el computador, pero los diferentes componentes del computador, ¿no? El teclado, etcétera. Cuando es por valor, desaparecen todos. Esa es un poco la idea de diferencia entre ellos. Entonces, la relación de agregación no es más que la composición. Un vehículo está compuesto de volantes, de velocidades, de motor, de ruedas. Es un poco lo que me está diciendo. Y bueno, y vamos a entrar al último concepto, que es el polimorfismo. Y el polimorfismo lo que me dice es que yo puedo utilizar el mismo nombre de un método para invocar a diferentes objetos. El mismo método a diferentes objetos, pero va a ser ejecutado de manera distinta en cada objeto. Porque acuérdense que, como para mí es transparente, cada objeto implementa su comportamiento individualmente. Entonces es completamente transparente. Ese es el polimorfismo. Los otros dos conceptos que nos faltaban también comentar tienen que ver con lo que habíamos dicho antes. Un objeto durante la ejecución de un programa debe ser construido a través de constructores y al terminar de ser utilizado debe ser destruido a través de destructores. Esas son dos instrucciones importantes para crear y para eliminar objetos durante la ejecución de un programa. Si no, estoy utilizando memoria. Entonces, vamos a detallar un poco más el polimorfismo. La idea entonces es que vamos a usar un mismo método para invocar a múltiples objetos. Y cada objeto al recibir la invocación, como él sabe cómo está implementado su método, lo ejecuta. Por ejemplo, cuando yo digo abrir, y el abrir es para diferentes objetos, para una maleta y para una puerta, la ejecución en cada caso es completamente distinta. Y como el que envía la invocación no conoce ni le interesa conocer cómo está implementado, pues no hay ningún problema. Y cada objeto receptor lo ejecutará a su manera. Entonces, el polimorfismo permite hacer eso. Permite que a diferentes clases yo le invoque un mismo método. Y cada clase lo va a ejecutar de manera distinta. Entonces, lo que es importante es que las clases tengan el mismo método, con el mismo nombre, con la misma interfaz. Entonces, yo estoy invocando a diferentes objetos con el mismo nombre, la misma interfaz, y cada quien lo va a ejecutar a su manera. Volviendo al cuento que veníamos hablando de Luis, y ahora Luis le pidiera a María lo mismo que le pidió a Juan. María podría ejecutar lo mismo de una manera distinta, porque el método de hacerlo María, tanto de ramos como de envío, puede ser completamente distinto al de Juan. María puede tener un motorizado, Juan podría estar contratando taxistas para el envío de los ramos. Es decir, que el método finalmente estoy invocando a los dos, porque Luis puede haber llamado a María y a Juan y haberles pedido el mismo servicio. Cuando lo recibe Juan, Juan lo va a ejecutar a su manera y María a su manera.
ellos como receptor del mensaje lo van a ejecutar a su manera. Es decir, que el mismo método se está ejecutando de manera distinta en cada uno de los objetos que recibieron el mensaje. A eso se llama polimorfismo. Entonces, otro ejemplo muy típico es cuando yo estoy manejando, cuando yo acelero, si el motor es de diésel, si el motor es de gasolina, se va a ejecutar igualito la acción de acelerar sobre los vehículos, sin importar, yo estoy pidiendo que se ejecute la acción de acelerar sobre los dos vehículos, se van a ejecutar sin importar las características de sus motores. Lo importante es que el objeto vehículo la va a ejecutar en cada caso a su manera. Ahora, eso es posible, el polimorfismo es posible porque la interfaz es la misma en cada uno de los objetos, si no, no podría hacerse. La interfaz tiene que ser exactamente la misma. Además, la clase base es la misma. Entonces, por ejemplo, si la clase base es vehículo, yo puedo sobre los vehículos, coche, motor, bus, puedo ejecutar la misma acción sin ningún problema. Entonces, yo puedo imprimir, que va a estar especificado en cada una de las clases, sea C, B y CC de manera distinta, pero cuando la invoque, la estoy invocando de la misma manera y él sabrá a cuál va a estar imprimiendo en un momento dado, dependiendo de la clase que se esté instanciando. Entonces, en resumen, hemos dicho que el concepto de base de la programación orientada por objetos es objeto, que el objeto forma parte de clase, que caracterizan a grupos de objetos con los mismos métodos y comportamientos. Cada objeto tiene su propia memoria y toda la programación es interacciones entre los objetos que se van invocando entre ellos a través de mensajes. Mensajes que especifican las interfaces para poderse invocar entre ellos. Un objeto, entonces, una instancia de una clase en un momento dado que caracteriza toda esta información. Y las clases, como el objeto forma parte de clase, hay una jerarquía que hereda información, que hereda comportamiento entre los objetos, lo que hace mucho más fácil la programación. Algo importante, entonces, para visualizar a la hora que diseñamos estos programas, necesitamos nuevos diagramas, nuevos modelos para eso. Particularmente los diagramas de clase me permiten describir las clases, es decir, los atributos y los métodos de las clases. Hay diagramas de objetos y para los objetos, como son elementos dinámicos, existen dos diagramas que son importantes, los diagramas de estado y los diagramas de secuencia. El diagrama de estado me describe el comportamiento de un objeto a partir de todos sus estados. Por ejemplo, en un ascensor está en el primer piso, si presiono el botón y marco el segundo piso, pasa al segundo, etc. Entonces, fíjense, el diagrama de estado me permite ir pasando por todos los estados a través de ¿qué? De las especificaciones, de las transiciones entre un estado y otro. Yo para pasar de un estado a otro tengo que tener una transición. Mi diagrama de estado entonces me describe los estados y cómo yo hago para pasar de un estado a otro. Si estoy en el primer piso, al subir estaría en el estado subiendo. Después, para llegar al estado parado, debo de haber llegado y me paro. Para ir bajando significa que debo bajar y empiezo a estar en el estado bajando. Cuando llegue, entonces estaré en parado. Entonces fíjense que aquí los estados serían primer piso, parado, subiendo, bajando. Esos serían los estados del ascensor. Y lo que estoy colocando como etiqueta en los arcos serían esas transiciones. Si estoy en el primer piso para pasar al estado subiendo, tengo entonces que la transición sería subir. Y así por el estilo. Entonces los diagramas de estado me permiten describir el comportamiento de un objeto. Y los diagramas de secuencia me permiten establecer las interacciones. Fíjense que aquí en cada columna yo tengo un objeto, el computador, la impresora, la cola, y lo que ustedes están viendo ahí son las invocaciones, son los métodos que están siendo invocados. Estoy invocando en algún momento el computador al servidor para que imprima, el servidor después invoca la impresora y esas invocaciones son las que yo hago a través de ¿qué? A través de las interfaces que yo he establecido para cada uno de mis objetos. Bueno, con esto